todos los doctores. Gracias una vez más por estar presente en lo que va a ser el webinar de Exocinal Hair, nuestro exosoma capilar. Y bueno, la técnica que ha tenido acá nuestro doctor Araníbar, médico estético, especialista en tricología. He sido paciente acá del doctor. Yo mismo he querido tener la experiencia de probar los productos de los exosomas y igualmente con nuestros polinucleótidos de nucleofil. Y bueno, que más que el doctor que haga la ponencia y va a ver todos nuestros casos de antes y después. A mí me ha ido fenomenal, pero quiero que el doctor le dé la explicación y disfruten de este webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas? Muy buenas noches. Soy el doctor Araníbar. Gracias, Jean-Pierre, por la presentación. Tenemos como paciente a Jean-Pierre, y él es un caso de una alopecia androgenética de que van a ver a continuación son los resultados de las primeras 3 sesiones, el 30% del tratamiento, un protocolo diseñado específicamente para él, en la cual vamos a usar los exosomas capilares, que es el Exocinal Hair, más el nucleofil, que es un conjunto de polinucleótidos que hemos mezclado con un tratamiento híbrido, y a eso le sumamos siempre la lidocaína para evitar, obviamente, la molestia del paciente. Acompáñame por aquí, ¿ok? Vamos a ver acá, no sé si se puede ver claramente. La foto de arriba corresponde al mes de diciembre, cuando llegó Jean-Pierre, y obviamente vemos ahí esta zona, que hay una disminución tanto de la cantidad como del grosor del cabello. La foto que pueden ver en la parte inferior es la que corresponde al día de hoy. Ahora vamos a la cámara, nos va a acompañar a la parte posterior para poder ver cómo se encuentra en ese momento. Tenemos otra imagen, ¿okay? Tenemos otra toma aquí, con los mismos intervalos de tiempo. Nos hemos ido más hacia la parte posterior donde está el remolino. Siempre en la zona del remolino hay menor densidad. Miren cómo hemos recuperado en 3 meses la cantidad y la calidad del cabello en el caso de Jean-Pierre. Y la última zona, que es la que a Jean-Pierre lo traía más loco, ¿sí? Porque es la que se veía en el espejo cada vez que se peinaba, es esta imagen que ustedes pueden ver acá. Esta zona de aquí, muy poco cabello, y cómo hemos recuperado en estos casi 3 meses de tratamiento con el protocolo que les menciono. ¿Qué es lo que estamos usando? Estamos usando el exosoma capilar Exocinal Hair y estamos usando el Nucleofil Medium Plus. ¿En todas las sesiones? Sí, en todas las sesiones la aplicamos. Lo que vamos a hacer es, en cada sesión, ir variando la cantidad de producto. No siempre podemos usar el mismo producto. Eso es lo interesante de este tratamiento, porque es bastante útil, teniendo en cuenta que el paciente no es igual en la primera sesión que en la cuarta sesión, y lo acaban de ver ustedes. ¿Qué era lo que yo necesitaba en las primeras sesiones? Recuperar cantidad de cabello y disminuir la caída del cabello. ¿Qué es lo que necesito de aquí en adelante? Recuperar también cabello, pero sobre todo empezar a engrosar. Entonces, como ustedes ven, en un paciente capilar donde tenemos varias sesiones, siempre los objetivos van cambiando conforme vaya recuperando y cómo vaya mejorando la región capilar de nuestro paciente. ¿Qué es lo que vamos a aplicar ahora? Lo que ahora vamos a aplicar es Nucleofil Medium Plus, ¿ok? Esta es una jeringa en una presentación de 2 ml. Sin embargo, de una sola jeringa de 2 ml, lo que yo he hecho en este protocolo es poder utilizar en cada sesión 0.5 ml. Quiere decir que una jeringa me da para 4 sesiones de un mismo paciente o 4 pacientes distintos. Es decir, utilizo 0.5 ml. Con eso me basta para poder trabajar una zona de una alopecia moderada como la que comenzó Jean-Pierre. Estamos hablando una escala de Norwood entre 2 y 3 aproximadamente. Y lo otro que tenemos aquí son el exosomal Exocinal. ¿Cuánto hemos cargado aquí de exosoma? 3 mililitros. Pásame una ampolla de exosoma, por favor. La ampolla, pásame. ¿Cuánto trae la ampolla? La ampolla viene en presentación de 5 ml. Sin embargo, no necesitamos aplicar toda la ampolla en una sola sesión. Lo que podemos hacer, así viene la ampolla, esta es la presentación, 5 ml. Normalmente a mí de esta ampolla me sirve para hasta 2 o 3 sesiones. Puedo usar 2 ml
o 1.5. En el caso de Jean-Pierre vamos a utilizar 2 ml de exosoma y 0.5 de nucleofil. En total, ¿cuánto estoy usando? 2.5 en volumen. Pero a eso yo le agrego más o menos 1.5 de lidocaína al 2% sin epinefrina. ¿Para qué? Para hacer mucho más aceptable, mucho mejor el proceso de la aplicación. Porque lo que yo hago siempre es aplicar con aguja. ¿Qué tipo de aguja es la que utilizo? Aguja 34G, 1/6, que es esta de aquí. Disminuye mucho la percepción de dolor, el trauma, etcétera, porque acuérdense que son bastantes puntos lo que vamos a aplicar, porque es una zona no solamente en la corona, sino también nos vamos hacia la región frontal y a las entradas. La cámara me puede ayudar, por favor. Esta es la zona en la que vamos a trabajar, que coincide con la foto de la parte inferior de cada uno de los cuadros que les he mostrado. Aquí todavía hay una disminución de la densidad. Obviamente esto corresponde al remolino y todos sabemos pues que siempre la región adyacente al remolino va a tener menor densidad. Pero toda esta zona hay una buena recuperación. Además ha mejorado el grosor de cabello. Hemos controlado la producción de sebo. Había bastante producción de sebo en el paciente y eso ha disminuido y ha mejorado. Entonces, vamos a empezar con la aplicación. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, la pueden ir haciendo mientras que estamos desarrollando el webinar o prefieren al final. Sí, lo podemos ir mientras desarrollamos el webinar. Perfecto. En todo caso, me interrumpen con total libertad y vamos respondiendo las preguntas. ¿Qué es lo que suelo hacer? En esta jeringa está combinado la lidocaína, que es el anestésico, con el exosoma, que es lo primero que vamos a usar, porque todavía la jeringa de nucleofil está aquí. El 0.5 todavía no lo he usado, luego lo voy a diluir. Ya lo van a ver que lo vamos a hacer en este receptáculo de aquí. Normalmente suelo comenzar la aplicación de esta técnica en la región del vértex o la corona. ¿Por qué? Porque es la zona menos inervada y es la zona menos irrigada. Por lo tanto, hay menos sensibilidad, menos sangrado. Que en realidad no debería sangrar tanto, sobre todo si utilizamos este tipo de aguja y la aplicación la hacemos de manera correcta, sin temor de introducir toda la aguja, que son aproximadamente 3-4 milímetros, que es la profundidad a la que yo deseo llegar, porque esa es la profundidad donde voy a encontrar el folículo. A partir de los 2.5 milímetros voy a encontrar el folículo. La técnica sí va a variar, depende de la zona. Generalmente aquí en corona, en esta región casi frontal, ingreso a 90 grados, ahora lo vamos a ver. Pero ya cuando me voy a la zona de las entradas o a la zona parieto-temporal, generalmente hago un ángulo de 45 grados. Ya no ingreso de manera vertical porque es una zona más sensible. Incluso pueden haber algunos vasitos sanguíneos superficiales que sí pueden generar cierto sangrado. Ahora lo vamos a trabajar. ¿Estamos listos, Jean-Pierre? ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, colegas, si tuvieran alguna pregunta, me la hacen. Vamos por acá para que ellos vean cómo comenzamos. Y generalmente, vamos a comenzar 90 grados, ingresamos toda la jeringa y empezamos a aplicar. Ahora, como estamos en una cuestión de webinar, no estoy viendo exactamente cuánto aplico, pero normalmente aplico 0.05 ml por cada punto de ingreso. ¿Ok? Con eso es suficiente. Acá pueden ver el puntito, si es la evidencia en el cual yo he hecho el pinchazo, y normalmente entre 1 y a 1.5 centímetros aplico el segundo, igual, 0.5. ¿Ok? Y me voy de esa forma. Cada uno ya tiene su esquema o su mapa mental. No es necesario marcar. Al inicio yo marcaba para acordarme dónde había hecho los piquetes. Sin embargo, ahora lo que hago es, como el sangrado, como ustedes pueden ver acá, es prácticamente nulo, aquí hay un puntito de sangre, eso me sirve a mí para guiar qué zona es la que ya trabajé y qué zona es la que me falta trabajar. Generalmente comienzo del medio hacia la izquierda y luego del medio hacia la derecha. ¿Sí? Entonces no se olviden que en esta jeringa ya está cargado el exosoma y está cargado también la lidocaína al 3%. Entonces lo vamos trabajando de esta manera, todo en 90 grados, ingresa toda la aguja, puntos de 0.05. Es evidente que hay zonas mayor sensibilidad donde el paciente puede generar un poquito de dolor. Eso es normal, conforme nos alejamos de la línea sagital, de la línea media y nos vamos hacia los costados o hacia adelante, la sensibilidad es mayor. Aquí consultan cuánto de lidocaína sin EPI le puso, por favor. Generalmente trato de que sea un volumen 1 a 2.
¿no? Si estoy trabajando, como por ejemplo ahora, 2 ml de exosoma y 0.5 de nucleofil, estamos hablando de 2.5, más o menos trabajo con 1,5 de lidocaína. He sabido usar entre exosoma y nucleofil hasta 4 ml, trabajo con 2 de lidocaína, para que haya una buena dilución. Considerando también los que ya usaron el nucleofil, podrán corroborar esta información, esto es más denso, es como un ácido hialurónico. Entonces, necesito diluirlo para que no genere dolor en el paciente. Y con esa cantidad de lidocaína va súper bien. En cambio, el exosoma es prácticamente líquido y es menos doloroso y es menos incómodo para el paciente, incluso más fácil de aplicar. Ahora, importante que sepan que aún con esta aguja 34G, el nucleofil pasa bastante bien, justamente por lo diluido que está con la lidocaína. Si no lo diluyen, van a generar demasiada presión en el émbolo y puede salir disparada la aguja. No va a pasar, es como trabajar un hialurónico de alta densidad con una aguja muy finita. Pero si lo diluyen, va a pasar sin ningún problema. Voy a ir más de adelante para ver a dónde estamos aplicando. Ya me estoy yendo a la región de las entradas. Aquí le pregunta a la doctora Olga, ¿su protocolo incluye también polinucleótidos Nucleofil Medium Plus? ¿Cuál es su protocolo con la adición de este producto y el Exosignal? Ya. El protocolo es personalizado para cada paciente porque tenemos distintos tipos de alopecia. Yo he trabajado este protocolo de nucleofil con el Exosignal en pacientes con alopecia androgénica o androgenética, tanto hombres y mujeres, que es lo que más abunda, alopecia areata, efluvios, pero obviamente cuando es una alopecia areata o efluvios, ya no va solo el exosoma con el nucleofil, sino va asociado a otros medicamentos porque entendemos que la alopecia areata es una enfermedad autoinmune. Pero a mí me sirve mucho para bioregenerar y bioestimular incluso en esa zona o en esas patologías. ¿Cuál es el tiempo, cuál es el intervalo que utilizo yo entre una sesión y otra? Entre 20 y 25 días. ¿Sí? Entre 20 y 25 días. Y como les repito, la cantidad de producto que yo aplico en cada sesión va a depender de la evolución del paciente entre una sesión y otra. ¿Por qué? Porque no en todos los casos se empieza a ganar cabello de manera homogénea en todo el área. No, hay pacientes que empiezan a recuperar mejor la zona de la corona y tarda mucho la zona de las entradas, o viceversa. Entonces, si yo a esta cuarta sesión veo que la región de la corona va mejor que la región de las entradas, entonces centro la mayor cantidad de fuerzas en las entradas para ir recuperando. Si yo veo que me está faltando densidad atrás y de repente está faltando cantidad adelante, entonces tengo la posibilidad de poder jugar con esto. Entonces no es un protocolo único o no es un protocolo rígido. Tengo la posibilidad de poder jugar con ambos elementos de acuerdo a las necesidades del paciente. No siempre ha sido las mismas cantidades en el caso de Jean-Pierre. Al inicio estábamos trabajando hasta con 5 ml. Y al inicio era con 5 ml, porque obviamente lo que quería era recuperar lo más pronto y lo más rápido posible, que es lo que quiere el paciente. Acuérdense también que tenemos que trabajar contra la ansiedad del paciente. No es como aplicar una toxina o un hialurónico que el efecto se empieza a ver al cuarto o quinto día o un hialurónico en el mismo día. Les voy a mostrar ahora, por ejemplo, aquí, no sé si la cámara me puede ayudar. Aquí lo que he colocado es cuánto de lido hay aquí. 1 ml de lidocaína. ¿Okay? Todo esto que está aquí es lidocaína. Y lo que voy a agregar es el nucleofil medium plus. ¿Cuánto hay aquí en la jeringa? 1. ¿Okay? Vamos a agregar 0.5. Ustedes ven que es más denso, es como un ácido hialurónico. ¿Sí? Vamos a aplicar 0.5. Suficiente. Quiere decir que aquí en este receptáculo tengo 1.5 mililitros. 1 de lidocaína y 0.5 de nucleofil. Esa mezcla hace de que el nucleofil no sea tan denso. Por lo tanto, va a poder pasar sin ningún problema. Vamos a mezclarlo, vamos a combinarlo. ¿Sí? Y va a poder pasar sin ningún problema con una aguja de 34. Aspíralo, por favor. Aquí le consultan la doctora Juliana. Después de un implante capilar, ¿cuál es el tiempo estimado para poder aplicar el exosoma? Yo aplico cualquier tratamiento capilar, lo aplico a los 45 a 60 días después de un implante capilar. Entre los 45 y 60 días. ¿Por qué? La bibliografía dice que a partir de los 30 días ya puedes aplicar un tratamiento capilar.
plasma, exosoma, bioestimulador, lo que sea. Pero ¿qué pasa? En la práctica hemos visto que el paciente todavía tiene mucha sensibilidad tanto en la zona donante como en la zona donadora. Y el tratamiento es muy traumático para el paciente. Se queja mucho y mucho dolor, aún trabajando con este tipo de agujas. Entonces, ahí la alternativa que nos queda es de repente trabajar con un Dermapen, con un Hidrapen, que no está mal, ¿sí? Porque aquí también nosotros trabajamos con esta aparatología. Pero ¿cuál es la diferencia? Que mientras yo con estas micropunciones puedo llegar a 3 o 4 milímetros, que es lo ideal, que es donde voy a encontrar la papila dérmica del folículo, con un Dermapen, un Hidrapen o estos aparatos voy a llegar máximo a 1.5 milímetros. En el mejor de los casos, 2 milímetros. Creo que no hay ninguno de estos aparatos que llegue a 2 milímetros. Entonces, no voy a lograr colocar el producto en la zona que yo quiero y en las cantidades deseadas. Pero sobre todo es por la sensibilidad que existe aún hasta los 45, 60 días. Acuérdense que un trasplante capilar son aproximadamente 1.000, 1.500, 2.000 incisiones que yo hago en la zona receptora como en la zona donadora. Entonces es una inflamación bastante larga, digamos. Por eso que yo prefiero aplicar a partir de los 45, 60 días, 2 meses, va muy bien. Además, los colegas que hacen trasplante capilar sabrán que después del trasplante, los primeros 15, 30 días, hasta 40 días, el pelo va a empezar a crecer solito, ¿ya? Y eso va a ser importante. Pero a partir del día 45, los 2 meses, empieza la fase de caída. Empieza a caer el cabello de manera natural. Se puede perder incluso hasta un 70, 80% de lo que es trasplantado. Entonces, es ahí, en ese momento, en esa fase de caída, donde yo ingreso con el tratamiento de bioregeneración. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de recuperación y tratar de perder la menor cantidad de folículos trasplantados. Y a partir de ese segundo mes, ya empiezo yo a aplicar cada 3 semanas. Cada 20, 25 días lo empiezo a citar al paciente hasta los 6 meses, 8 meses, que es generalmente donde se ve el resultado final de un trasplante capilar, ¿no? También va a depender del largo del cabello. En el caso mío, yo tengo cabello pequeño o corto, a los 6 meses obtengo los resultados finales. Si tuviera el cabello más largo, a partir del 8º, 9º mes. Entonces, prácticamente una sesión por mes post-trasplante capilar. Dale clic ahí para que se vea la imagen. Bien, aquí le preguntan, ¿le hizo preparación con anestesia tópica al cuero cabelludo? Muy buena pregunta. Ojo, esto no es ciencia, esto es experiencia pura. Me puedo equivocar y a otro médico le puede ir mejor. En el cuero cabelludo no suelo aplicar anestesia tópica, porque ojo, para mí, y repito, para mí sirve más como un placebo, distinto cuando trabajo en rostro, trabajo en zona corporal, en cuello, escote, donde sí yo veo efectos. Lo que genero generalmente con esta anestesia tópica es que malogro mi zona de aplicación, ¿sí? Porque es como si formara un plastrón acá. Entonces no me siento cómodo yo trabajando con una anestesia tópica. Por eso solamente hago la anestesia, la lidocaína, que la mezclo en la misma jeringa y va generando el efecto casi inmediato, ¿no? Ahora lo que estoy aplicando ya es el nucleofil, como les mencioné, con la dilución, que sí es más denso, pero aún así, con una aguja de 34 milímetros, ¿sí? No sé si se puede ver, fluye de manera normal, porque en algún momento me comentaron, y también tuve la experiencia de que no salía el nucleofil por la densidad que tenía. Pero ya mezclándolo con la lidocaína va súper bien. Ahora, a veces puede generar cierta resistencia, y si generara cierta resistencia, cambio a una aguja de 30. No me hago problema. Una aguja de 30 con un sexto, la cambio. Total, ya apliqué el exosoma en las mismas zonas con la lidocaína, por lo tanto, el cuero cabelludo del paciente ya está anestesiado. Entonces, no va a sentir mucha diferencia con la aplicación de una jeringa con 34 con una jeringa de 30. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, la doctora Bernabé, ¿cuánto es la dilución en la jeringa? Ya. En la jeringa, bueno, en la jeringa no sabría decirte exactamente porque yo la cargo a partir de este receptáculo que tiene 3 ml. Y en estos 3 ml, si yo cargo 2 ml de exosoma, le pongo 1 de lidocaína. ¿Sí? 2, 1, como he mencionado hace unos minutos. ¿Sí?
siempre en menor cantidad la lidocaína y en mayor cantidad el producto, sea el exosoma o sea el nucleosida. Cosa importante, como en todo tratamiento siempre hay recomendaciones posteriores al procedimiento, yo le sugiero al paciente que en las siguientes 2 horas posterior a esta aplicación, en este caso Jean-Pierre, son 7:35, acabaremos a más tardar a las 8, esto es más rápido, este procedimiento es más rápido, lo hacemos en 15 minutos, ahora por un tema didáctico lo estamos demorando, pero en las siguientes 2 horas Jean-Pierre, por ejemplo, no puede ir a la playa, no podría ir a la piscina si la terapia fuera, no sé, al mediodía, no ají, no rocoto, no ejercicio, no licor, no cigarro, y por ahí me olvido de algo, no, básicamente no sauna. ¿Sí? Eso es lo que yo le recomiendo al paciente las siguientes 2 horas. ¿Por qué? Doctor, he leído y eso no tiene nada que ver. Sí, no va a generarle ningún efecto negativo al tratamiento, es decir, no va a quitarle eficiencia al exosoma, en el nucleofil, no va por ahí. Lo que pasa es que estamos haciendo micropunciones, son puntos de ingreso, estamos generando un cuadro inflamatorio ahí, que como ustedes ven, por lo menos son unas 60, 80 punzadas. Si después el paciente se va a hacer actividad física, lo que me va a decir por el WhatsApp es, doctor, yo todos los días vengo al gimnasio, todos los días me voy al sauna y no siento nada, pero hoy me pica, me arde, me quema, me duele, ¿sí? Y va a estar con mucha incomodidad. A consecuencia de la inflamación que se ha generado ahí, el calor que se está generando, el aumento de la circulación, del volumen sanguíneo, el ejercicio físico y todo lo que se genera en esta situación. O si come ají, come rocoto, come licor, entonces, o toma licor. Entonces, en ese caso, se le pide al paciente 2 horas. Después de la segunda hora, puede empezar a realizar sus actividades sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? El tratamiento no termina aquí. Lo que yo hago al final de cada sesión es aplicarle la famosa láser de baja potencia o la fototerapia LED o la luz LED, como un sellador, ojo, como un sellador. ¿Cuánto tiempo? 25, 30 minutos aproximadamente. ¿Qué luz? Luz roja. ¿Qué efecto tiene? Antiinflamatorio, pero también tiene un efecto vasodilatador. ¿Ya? Vasodilatador. Esto lo he explicado ya en ponencias anteriores, porque hay alguna bibliografía que dice que la fototerapia LED debe ser aplicada antes de la aplicación de los productos, de los exosomas o lo que yo fuera a aplicar, incluso del plasma rico en plaquetas. Y es válido. Pero ¿cuál es la ventaja de aplicarlo después? Si yo lo aplico antes, voy a generar un efecto vasodilatador. No voy a generar un efecto antiinflamatorio porque no he manipulado. Pero si yo después hago las punciones, inmediatamente la reacción normal es la producción de adrenalina, por el dolor, por la incomodidad, por el estrés, porque simplemente el hecho que ves que se acerca una aguja genera ansiedad, se genera adrenalina y por lo tanto vasoconstricción. Y si yo estoy aplicando esto en vasoconstricción, entonces no se va a absorber de manera adecuada. En este caso, ustedes me dirán, doctor, pero en este momento que estoy aplicando, también se está generando vasoconstricción, sí, es un proceso natural e involuntario. Pero si al terminar yo le aplico la fototerapia LED, estoy generando la vasodilatación. Y aprovechamos esa vasodilatación, como ustedes saben, para que llegue más sangre, más oxigenación, más nutrientes, pero sobre todo, que todo lo que he dejado aquí, en bolos, sea mejor absorbido. Y por las bondades que tiene el exosoma, que sea un medio de transporte mucho más eficiente, como la vesícula extracelular que es, para que pueda transportar todas las sustancias que sabemos que transporta. Tengo también algunos casos clínicos porque, ojo, el Jean-Pierre no es un tratamiento terminado. Como les decía al inicio, los que están conectados son 10 sesiones que hemos programado con él y recién el día de hoy con él estamos haciendo la 4ª sesión, es decir, estamos al 40% de su tratamiento. Ya ustedes vieron en las fotos los avances que hemos tenido. Pero tengo algunos casos de pacientes terminados, ¿sí? ¿Me das unos segundos? Claro. ¿Sí? Para que puedan ver acá, tanto en hombres como en mujeres. No sé si se puede ver acá. Esta es una paciente dama, una alopecia androgénica, un efluvio también telógeno, donde tenía comprometida ambas zonas. Les estoy mostrando una zona acá, de esta zona de la entrada, con una disminución evidente de la densidad capilar. Después de 6 meses de tratamiento, tenemos los resultados y vemos cómo ha recuperado hasta un 50% de la zona perdida. Este es un paciente varón, ¿sí? Donde además de esta entrada muy pronunciada que tenemos acá, después de 7 meses de tratamiento, mejoró esta zona, que ya le habían dicho, lo habían desahuciado prácticamente un trasplante. Aquí le dimos la oportunidad de poder tratarlo de manera médica
y lo que faltara se lo podíamos cubrir con un trasplante capilar. Bueno, al terminar el tratamiento, ¿qué creen ustedes? El paciente dijo que no lo veía necesario porque estaba contento con el resultado. Ahí está. Otro paciente, ¿sí? Ustedes dirán, pero este paciente, ¿qué alopecia tiene ahí? Bueno, para el paciente era algo incómodo y nosotros fuimos a su asistencia y lo tratamos. Miren la entrada de referencia lunar, con una gran alopecia en la parte superior, una disminución de la densidad del lunar y el crecimiento del cabello. Es un paciente joven, creo que tiene 25 o 27 años. Otro cuadro, este de acá. Otro tipo de cabello paciente que no pasa los 30 años, también, su antes, su después, su antes, su después, de la misma zona vista desde los dos puntos. Otro caso de esta paciente, de esta dama, donde aquí la evidencia es, la alopecia es muy marcada en ambas entradas, y vean el proceso de recuperación. Ojo, ningún tratamiento médico, ningún tratamiento en cabina capilar te va a asegurar de recuperar el 100%. Lo único que te va a asegurar recuperar el 100% es un trasplante capilar, pero ayuda a recuperar hasta un 50, 60, 70% de acuerdo al manejo que tengas con cada paciente. Importante decir que no todo es el tratamiento en cabina, también el paciente se lleva un tratamiento a casa. Es importante trabajar con lo que ya sabemos, con el minoxidil, con el dutasteride, ¿ok? Eso es importante porque es complementario. Aquí hay más preguntas. Antes de leer una pregunta que mucho tiene que ver con lo que pregunta el doctor Carlos Rosas. O sea, yo soy un paciente con esta alopecia que he estado luchando hace bastante tiempo. Ya yo me había hecho tratamientos capilares y cuando me decían 10 sesiones, a mí me asustaba mucho porque el dolor que tenía en la cabeza en la primera sesión no quería volver a la segunda. Yo creo que la técnica de agregar la anestesia, la aguja, fíjense que puedo hacer el webinar tranquilamente, el doctor trabaja con mucha tranquilidad y yo no es tan traumática la sesión. El doctor acá pregunta, no hay necesidad de hacer bloqueos a nivel de la supraorbitaria para que el tratamiento sea más cómodo para el paciente, porque muchos pacientes hombres tienen muy poca tolerancia al dolor. Por favor, podrían preguntarle eso. Esto es cierto, lo que dice el doctor es muy cierto. Sí, yo he tenido casos en los cuales los pacientes, sobre todo los varones, se ve que el doctor tiene experiencia en el tratamiento capilar, somos muy cobardes. No somos el sexo fuerte, pero no lo demostramos. Entonces, ¿qué se hace en esta situación? Sobre todo cuando se trabaja en entrada, que es una zona de mucha sensibilidad. Si yo veo que el paciente genera mucho dolor e incomodidad, entonces sí, se hace un bloqueo aquí, a nivel del nervio supraorbitario, ¿no? Línea media pupilar, aproximadamente 1 centímetro, o medio dedo por encima del borde superior de la ceja. Ahí tenemos una fosita, hay una depresión, ahí está el nervio. Hacemos una infiltración con lidocaína, ¿sí? Sin epinefrina. ¿Cuánto? 0.1, 0.2 ml. Igual acá al otro lado. Se espera 3-5 minutos y prácticamente toda la región frontal me la tiene completamente anestesiada por 20-30 minutos. Y puedo trabajar sin ningún problema. Pero ojo, eso yo lo considero como una medida extrema si el paciente tiene mucho dolor. Si no, porque también es traumático esta zona, simplemente aplicarle la anestesia junto con el medicamento. ¿Por qué no antes? Y esto ya les cuento como una experiencia. Yo antes aplicaba primero la lidocaína, solo la lidocaína, con la idea, ok, primero voy a anestesiar y después hago todo el tratamiento con el exosoma o con el nucleofil. Pero ¿qué pasa? La lidocaína sola genera mucha irritación y el paciente igual se quejaba del dolor. Entonces la aplicación de la lidocaína ya de por sí era bastante incómoda. Por lo tanto, después las otras 5 o 6 jeringas que tenía que aplicar, el paciente las iba tolerando de a poco. En cambio, combinando esa irritación que genera la lidocaína, la neutraliza prácticamente el medicamento. Y aprovecho ya en avanzar con el tratamiento. Entonces, gano tiempo. Y como ustedes han visto en el caso de Jean-Pierre, lo ha tolerado bastante bien, como el 80% de varones. En el caso de las mujeres no he tenido problema. Pero sí, si hubiera necesidad, se hace un bloqueo con 0.2 ml en cada supraorbitario y me bloquea toda la zona frontal. ¿Cuánto me dura esa anestesia? Repito, 20-30 minutos. Bien, aquí le consulta a la doctora Bernabé, ¿cuánto tiempo la luz roja? 20 a 30 minutos. El doctor, en cada sesión. Okay. El doctor Franklin, en caso de un efecto adverso, ¿cuál es el procedimiento? A ver, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no he tenido ningún efecto adverso en el tema capilar.
Obviamente se tiene que hacer una historia bastante detallada, porque para empezar, nuestros exosomas tienen el PDRN, el salmón. Si el paciente fuera alérgico, tenemos que evitar la aplicación. ¿Por qué? Porque puede generar alguna reacción. Tenemos que tener cuidado si el paciente ya antes le han aplicado alguna sustancia capilar, incluso el mismo dutasteride o cualquier otra sustancia, el paciente puede decir, ¿no? Me pasó esto, tuve lesiones, heridas, dolor, ardor, me dolió la cabeza. Entonces, hacer una buena historia clínica para descartar cualquier situación de riesgo que pudiera tener el paciente. Pero ojo, ¿algún riesgo por la aplicación del producto? No. Doctor, ¿y qué pasa si pincho un vaso sanguíneo? ¿Sí? Porque les he explicado que el Nucleofil Plus es denso como el ácido hialurónico, pero no es un ácido hialurónico de por sí. Entonces, si yo aplicar en un vaso sanguíneo, pero como ustedes han visto, no me he puesto a aspirar, ¿ve? Como lo hacemos en rostro, no me he puesto a aspirar, así que probablemente ahí haya pinchado más de un vaso sanguíneo. La cantidad es tan poquita y las características del producto no generan una obstrucción vascular. Además, siempre en la región de la corona, no digo que sea vascular, pero es poco vascularizada y poco inervada. No hay mayor riesgo. Y en la zona de las entradas, generalmente las estructuras vasculares son muy visibles. Y si no lo fueran y le dieran una venita, lo único que van a generar en el paciente es un poquito de dolor, porque el paciente va a emitir un reflejo que es evidente que hay dolor, va a haber un sangrado con una hemostasia de 30 segundos suficiente y no van a tener problemas de obstrucción de ningún vaso sanguíneo. Así que por ese lado no hay problema, más sí con la reacción a algún compuesto que hay que tener como antecedente. Y si no hay antecedente y tuviera alguna reacción, bueno, hay que trabajar inmediatamente, como cualquier efecto adverso, a una anafilaxis. Entonces es importante que siempre tengan un coche, por lo menos un tanque de oxígeno como lo tenemos aquí, para cualquier situación, ¿no? Que nunca está ajeno. Ok. La doctora Bernabé pregunta de querer ponerle finasteride y minoxidil, ¿cuánto debería esperar? De inyectarle minoxidil o finasteride. Yo no inyecto finasteride, yo lo que inyecto es dutasteride. Si es necesario, yo inyecto dutasteride. Si el dutasteride la inyecto en la misma sesión, ¿sí? No tengo que esperar. Porque, ojo, la idea también es darle la mayor comodidad y facilidad al paciente. No lo voy a estar citando en una sesión para solo el dutasteride, para solo el exosoma, para solo los plurinucleótidos, no. Le aplico todo en una misma sesión. Es muy bien tolerado y da buenos resultados. Lo que sí hay que tener en cuenta son las cantidades, porque si yo voy a aplicar solo exosoma con nucleofil, puedo aplicar hasta 3.5 ml, pero si ya le aplico el dutasteride, ya estaría subiendo a 5 ml, más la anestesia 7, 8 ml, entonces es demasiado volumen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajarle un poquito al exosoma, bajarle al nucleofil, considerando que voy a agregar un tercer producto que es el dutasteride. Pero el finasteride no lo inyecto. El finasteride generalmente lo puedo dar de manera tópica en un spray. Tampoco le doy por vía oral. Yo prefiero usar el dutasteride, pero eso ya es un tema que podríamos conversarlo en otro webinar o en otra charla, ¿no? Okay. La doctora Claudia pregunta, ¿qué mecanismo de acción específico de los polinucleótidos en nucleofil podría influir en la recuperación del folículo piloso tras un tratamiento oncológico? Tras un tratamiento oncológico, bueno, es una buena pregunta. No podría darte una respuesta con una base científica del por qué, porque puedo equivocar y te estaría mintiendo. Pero como todo polinucleótido, se va a encargar de la bioestimulación. Y cualquier bioestimulación en cualquier condición es favorable para dos cosas, para el crecimiento y para el engrosamiento capilar. Por lo tanto, en un paciente oncológico, cualquiera sea el origen del cáncer, lo que nosotros tenemos que hacer es bioregenerar, bioestimular esa matriz capilar. ¿Por qué? Porque está dañada, porque está fisiológicamente está disminuida. Y ojo, no a todos los pacientes oncológicos se les puede hacer ese tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque primero lo que tenemos que hacer, antes de yo hacerle este tratamiento a Jean-Pierre, como a todos los pacientes, se le hace un examen tricoscópico. Porque la tricoscopía es lo único que me va a determinar primero el tipo de alopecia, además de los antecedentes y de la historia clínica detallada que yo pueda realizar. Pero lo que yo veo en la tricoscopía, hay signos patognomónicos de una alopecia areata, de una alopecia androgénica, de un efluvio, de una alopecia cicatricial o no cicatricial, de una frontal fibrosante, etc. Porque ha sucedido de que el paciente se comienza tratamiento y después de los 6-7 meses recuperó 4 pelos y no cubre las expectativas del paciente ni del médico. Entonces, eso es un fracaso. ¿Por qué? Porque no se le hizo una buena tricoscopía.
Y la tricoscopía lo que te va a decir es si hay folículos ahí. Ojo, puede no haber pelo, puede no haber cabello, pero hay folículos. Porque el folículo, acuérdense que está dentro de la piel. Si yo veo folículos a través de la tricoscopía, tengo la opción de que estos puedan, al bioregenerarse, recuperar. Pero si ya no hay folículos, que pasa en una alopecia cicatricial, o una frontal fibrosante, o en algunos pacientes post-tratamiento oncológico, entonces ya no tiene sentido que yo le haga un tratamiento de bioregeneración porque o no va a crecer nada o va a crecer muy poquito. Entonces, ahí pensar de repente hacer un trasplante si todavía tiene una buena zona donante. Pero si no tiene pelo, ojo, puede no tener pelo, pero todavía puede tener folículos viables en la zona donante y puede haber un crecimiento importante. Entonces, antes del tratamiento, hacer una tricoscopía para ver si todavía se puede salvar. Al momento de que inició el tratamiento Jean-Pierre, hicimos la tricoscopía y, como le mencioné, podríamos recuperar hasta entre un 50 y 70% de lo perdido por tricoscopía. Y bueno, yo creo que es un porcentaje que vale la pena intentar. Lo hicimos y ustedes acaban de ver los resultados. Ojo, recién estamos haciendo hoy la cuarta sesión, estamos al 30% de tratamiento, vamos a recuperar todavía bastante más. Yo creo que vamos a llegar a la meta, como en Teletón, seguramente, al 50, 60, 70%, y eso es muy bueno, ¿no? O alguien me puede decir, oye, recuperar el 50% vale la pena, les aseguro que sí, porque muchos pacientes después de recuperar ese porcentaje ya no deciden hacerse el trasplante, y otros aún lo pueden seguir pensando y lo hacen, pero ya también se trasplanta menos cabello, por lo tanto se cuida más la zona donante, que acuérdense que el pelo que se retira o el folículo que se retira ya no vuelve a crecer. Bien, aquí hay más preguntas. La doctora Nathalie, ¿podría repetir cada cuánto son las sesiones, por favor? Cada 21 días. Ojo, hay protocolos que dicen puedes hacerlo cada 7 días, cada 10 días, cada mes. Tengo colegas que hacen, por ejemplo, el plasma con el dutasteride cada 3 meses y todo es válido, me imagino que tendrán un sustento. Lo que nosotros hemos desarrollado aquí es el protocolo en 21 días, más o menos, ¿no? Entre 20 y 25 días. ¿Por qué? Respetando las fases de crecimiento del pelo, son fases fisiológicas. Todos sabemos que hay un anagen, hay un catagen y hay un telogen. El catagen, la bibliografía nos dice que es aproximadamente entre 20 y 40 días, promedio 25, 30 días. Esta es la fase donde a mí me interesa incidir. ¿Por qué? Porque es la fase latente. Y en esa fase latente yo quiero recuperar la mayor cantidad de cabellos antes de que pasen a la fase telógena, que ya es la de la caída inevitable. Porque los anagen van a seguir creciendo. Son los cabellos bebés que van a estar en proceso de crecimiento, síntesis, formación, y que prácticamente es el 90%. Obviamente con este tratamiento los voy a reforzar también. Pero de esos que nadie se acuerda, que es el catagen, que justamente son cada 20, 25 días el proceso de crecimiento, es ahí donde al estimularse cada 20, 25 días los estoy recuperando. Estoy alargando esa fase y estoy retrasando el telogen, que ya la fase de caída inevitable. Pero que felizmente es el porcentaje más chico. Pero ese porcentaje hace la diferencia. Bien. ¿Cuánto? Aquí está la doctora Signia Picard. ¿Cuánto sería entonces la cantidad total por sesión? La cantidad, entiendo, de producto. La cantidad, si quiere, puedes ampliar la pregunta. ¿Okay? Ver, voy a suponer que es la cantidad de producto. A la doctora le voy a tener que decir que va a depender. Como le digo, yo a Jean-Pierre le utilizo, hoy, por ejemplo, he utilizado 1.5 a 2 ml por el tipo de alopecia. Pero si lo de él fuera un Norwood 5, un Norwood 6, es decir, una calvicie evidente y mayor, yo he sabido usar hasta 5 o 6 mililitros de producto en cada sesión por paciente, es decir, más o menos así, 3 a 3.5 de exosoma y 1 de nucleofil, por ejemplo. Ahí ya son 4.5. A eso le agrego la lidocaína y puedo llegar a 6. Veo si es necesario aplicarle plasma, puedo llegar a 8, pero no me excedo de 10. Repito, si es una zona muy amplia. Pero si solamente la voy a concentrar, como aquí, 4 o 5 ml es suficiente. Bien. Aquí está la doctora Julieta. Son 10 sesiones. ¿Cada cuánto? Ya acabaron de explicar que cada 21 días. Sí, discúlpame que te corte. Okay. Ojo, son 10 sesiones en una alopecia moderada. No es como les digo, no es un formato rígido, porque si es un paciente que tiene una alopecia leve, Norwood 1, Norwood 2, podemos trabajarlo con 6 sesiones, 3 meses y medio.
Si es una alopecia severa, donde no hay pelo, Norwood 5, Norwood 6, puedo alargarla hasta 14, 16 sesiones, 9 meses de tratamiento. Pero en el caso de Jean-Pierre, les he explicado este protocolo en el caso de Jean-Pierre. 10 sesiones, 6 a 7 meses, porque lo estamos haciendo cada 3 semanas, por ser una alopecia moderada, o porque era una alopecia moderada, ¿no? Y ahora hemos recuperado una buena cantidad. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. No es que a todos de arranque se les aplique 10 sesiones, no. 6, 10, 14. En mujeres me puedo demorar un poquito más. ¿Sí? A pesar de que de repente la alopecia no es tan severa en una mujer, a veces la capacidad de respuesta es más lenta en la mujer. ¿Por qué? Porque hay un componente hormonal muy importante en la mujer, y que no lo tiene el hombre. El hombre, digamos que nos la llevamos más fácil en ese sentido, porque normalmente somos muy planos, ¿cierto? La mujer no. Ovula, menstrua, sale embarazada, métodos anticonceptivos, la menopausia, está más asociada a enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes como psoriasis, lupus, rosácea, que generalmente está más enfocada a mujeres. Eso influye definitivamente en el proceso de recuperación y eso hay que considerarlo. Por eso que a veces en la mujer demora un poquito más en responder o tengo que hacerle más sesiones, a pesar de que puede tener una escala similar en lo que es gravedad, obviamente en mujer de Ludwig, pero demora un poquito más en tratamiento. Bien, el doctor Carlos Rosas consulta. Antes de hacer el trasplante en la zona a trasplantar, ¿usted inyecta nucleofil previamente? Ya, muy buena pregunta. Yo suelo hacer eso. ¿Qué pasa? Antes operaba el primero que pasaba. Doctor, quiero, te opero, mañana te opero. Y había buenos resultados y había no tan buenos resultados. ¿Por qué? Porque no había una preparación adecuada, no hacía yo una preparación adecuada tanto de la zona donante como de la zona receptora. Y claro, el paciente podía venir con cuadros inflamatorios, hasta con caspa, con lesiones, con una miniaturización capilar muy avanzada propio de la enfermedad. Ahora, con la experiencia, lo que yo trato de hacer es primero dar un tratamiento médico al paciente. Ojo, quizás no con el fin de recuperar mucho cabello, pero sí de preparar la zona donante y preparar la zona receptora. ¿Para qué? Para tener un margen de error mínimo en cuanto a las pérdidas, además de la técnica y la tecnología que se utiliza. Pero es importante fortalecer los folículos que van a ser trasplantados, por lo menos 3 meses de preparación. ¿Ok? Por lo menos 3 meses de preparación. Y esto ya se los digo, consejo de pata, como se dice, en esos 3 meses también te sirve a ti para saber qué tan disciplinado es el paciente. Porque, ojo, el 50% del éxito de un tratamiento capilar es la técnica en sala de operaciones. El otro 50% del éxito de un trasplante capilar es el cuidado post-trasplante capilar en los siguientes 3 a 6 meses. Y muchos trasplantes capilares se han echado a perder porque el paciente no cumplió las indicaciones post-trasplante capilar y eso es lamentable. Entonces, hay pacientes que no son disciplinados, que no tienen los cuidados adecuados y ya tú sabes que ese trasplante no va a ir bien. Entonces, prefiero evitar problemas y no hacer el trasplante capilar. Pero si yo veo que en esos 3 meses el paciente va bien, no repito, no porque le salga más pelo, sino porque tolera el tratamiento, porque cumple el tratamiento, porque lo veo disciplinado en ese sentido, va a ir mucho mejor con el trasplante capilar. Bien. La doctora Daniela, buenas noches, doctor. ¿Puede repetir la cantidad de polinucleótidos y cantidad de exosomas se pueden aplicar por sesión? Por sesión yo he sabido aplicar hasta media jeringa por sesión. ¿Cuánto es media jeringa de polinucleótido? Repito, la jeringa de nucleofil viene de 2 ml, media jeringa es 1 ml, ¿no? Pero como el día de hoy, por ejemplo, he usado 0.5, es decir, un cuarto de jeringa, y es suficiente para el caso de Jean-Pierre. Y en el caso del exosoma, se puede usar incluso toda la ampolla, ojo, los 5 ml los puedes usar, pero ya ahí tú tienes que ver tu rentabilidad. Entonces, normalmente yo suelo usar entre 1.5 hasta 3, 3.5, pues es un área muy amplia, ¿no? De repente eso es una primera sesión, porque necesito tratar de recuperarlo más rápido. Pero entre 1, 1.5 y 3, 3.5 puedes aplicar por sesión, dependiendo del área y el número de sesiones. Porque conforme vas obteniendo resultados, cada vez tienes menos área para trabajar, entonces puedes ir jugando con las dosis. Bien. La doctora Olga, ¿a mujeres que dan de lactar se puede aplicar? La bibliografía dice que sí. Yo no lo hago, ni a gestantes ni a lactantes.
¿Por qué? Si hay algunas damas que pueden corroborar eso. Si yo le hago hoy día ese tratamiento y yo sé que el exosoma y el nucleofil por estudios me dice de que no genera ninguna complicación, pero esa noche la paciente le duele la cabeza, la paciente le da de lactar al niño y el niño vomita, le da fiebre, le da diarrea, el culpable voy a ser yo con mi exosoma o mi nucleofil. Y no hay forma como demostrarle lo contrario a la paciente. Entonces, pacientes gestantes o pacientes que están en proceso de lactancia, las prefiero postergar. Repito, no porque haya contraindicación, sino porque quiero dormir tranquilo. Muy bien. La doctora Claudia, en un paciente con dermatitis atópica capilar, ¿cuál sería la periodicidad óptima para la aplicación de polinucleótidos como nucleofil, considerando la alteración de la barrera epidérmica? Además, ¿existen contraindicaciones absolutas o relativas en estos casos, especialmente en fases activas de la patología o en pacientes con tratamientos inmunomodulares tópicos? Sí. Si la enfermedad está activa, como bien dice la doctora, no voy a someterlo. Para empezar, la aplicación mecánica de esa agujas no las va a tolerar. Va a ser muy doloroso, va a sangrar mucho, puede haber infecciones porque son lesiones activas, pueden haber una contaminación bacteriana y voy a generar una foliculitis. He visto un par de casos, ¿sí?, que el paciente con estas enfermedades, con estas lesiones activas, psoriasis, rosácea, se le han hecho este tipo de tratamientos, incluso solo con el plasma, pero ha habido una contaminación porque acuérdense que son puntos de ingreso bacteriano y la zona del cuero cabelludo está muy expuesta y se han podido generar foliculitis. En lugar de solucionar, hemos empeorado el cuadro. Entonces, cuando la enfermedad esté activa, cuando hay un cuadro de atopía, lo primero que se debe hacer con el dermatólogo, trabajar de manera conjunta para controlar el cuadro activo, la infección, la inflamación, el brote, etcétera, porque yo tengo pacientes acá que vienen con psoriasis, con rosácea. Pues trabajamos con el dermatólogo de la mano para que controle la enfermedad y poder, cuando haya cesado el cuadro, cuando haya remitido el cuadro, poder entrar sin ningún problema, sin ninguna contraindicación y sobre todo sin ningún tipo de dolor en este tipo de terapia. Bien. Y eso también creo que mencioné al final los inmunomoduladores. También ocurre lo mismo. Ok. La doctora Signia, ¿qué TX es el que mejor recomienda antes del trasplante y cada cuánto? TX. No entendí. ¿Qué Técnica. dice TX acá? Si quieres puedes ampliar la pregunta ahorita. Tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento dice? Es el que mejor recomienda antes del trasplante y cada cuánto. Ya. Como es, si mi objetivo es mejorar la zona donante, exosomas y plasma. ¿Sí? Exosomas y plasma. Eso es lo que yo suelo hacer. 3 meses, una sesión mensual, ¿sí? Y con eso voy tranquilo, porque me da tiempo de hacer también el riesgo quirúrgico, porque aquí en Capilar, a todos los pacientes que se hacen trasplante capilar, se les hace un riesgo quirúrgico que incluye también un examen electrocardiográfico, por precaución. Y háganlo, si ustedes hacen trasplante capilar, háganlo porque se van a evitar muchos problemas. Muy bien. La doctora María José, y bienvenida doctora, que no les había comentado en el webinar, hay invitaciones de Colombia, de Ecuador, de otros países que estuvieron interesados en el webinar y por Italia les abrió las puertas acá. Buenas noches, soy de Ecuador, gracias doctor por compartir su experiencia. Los exosomas, ¿qué origen tienen y qué cantidad de exosomas tienen? Y el otro producto que contiene. Bueno, el otro producto son polinucleótidos. ¿Qué lo contienen? Vitaminas, factores de crecimiento. ¿Qué tienen el caso de los exosomas? Son vesículas extracelulares que lo que contiene son 28 billones, ¿cierto? La cantidad exacta son 28 billones de exosomas, que lo que me permite es generar una comunicación mucho más eficiente, mucho más efectiva, mucho más rápida a nivel extracelular y obviamente transportar no solamente el contenido del polinucleótido, sino también hasta incluso el contenido de los factores de crecimiento del mismo plasma. Ojo, los factores de crecimiento que tienen nucleótidos son muy parecidos a los del plasma capilar. No digo que uno reemplaza al otro, se potencia, ¿sí? Se puede potenciar. También favorece el transporte del mismo dutasteride, que se puede inyectar, funciona mucho mejor. Muy bien, aquí viene otra pregunta. Yo quería aprovechar de compartirles, ya que es un caso personal. Esta es una foto que me hice en diciembre, justamente cuando empezamos el tratamiento. Esta es la cuarta sesión de 10, como pueden ver, no sé si puedes enfocar bien acá arriba.
La foto. Sí, es una foto personal que yo tengo, pueden hacerle zoom, y de verdad que tenía una caída de cabello muy exagerada, realmente no tenía casi nada de cabello arriba, y este sería apenas la cuarta sesión, pueden ver acá cómo vamos, me faltan 6 más, de las cuales no voy a faltar a ninguna. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿Estos exosomas son sintéticos? ¿Lo hace más seguro? He probado varios exosomas, no les podría decir cuál es más seguro porque hasta el día de hoy no he tenido ninguna reacción adversa, no he tenido ninguna complicación, ¿ok? Entonces, de verdad, soy sincero, el origen del exosoma, mientras que sea un exosoma con garantía y aplicada con la técnica en los tiempos correctos y las cantidades correctas, no debería generar ninguna complicación. Otra cosa que a veces me preguntan es, porque viene en ampollas, les voy a mostrar, ¿sí? Les voy a mostrar porque me dicen, doctor, si usted menciona, ¿no? Vienen estas ampollas, y claro, el día de hoy he usado una ampolla con él de 1, 2 ml. ¿Qué pasa con nosotros, con la otra cantidad que queda aquí en la ampolla? Porque son 3. Yo les traigo una jeringa y lo guardo refrigerado. ¿Sí? Lo guardo refrigerado. ¿Cuánto? Generalmente lo máximo que he guardado es un día. ¿Cuánto tiempo lo puedo guardar? No sabía decirles cuánto tiempo lo puedo guardar, pero yo lo guardo un día. ¿Por qué? Porque como la cantidad de pacientes es bastante aquí, entonces no se me queda más de un día, ¿no? Puede ser, como en el caso de Jean-Pierre, fue el último paciente del día y me queda una ampolla de 12 ml ahí, mañana primero lo estoy usando y no pierde su efectividad, pero siempre guardada refrigerada. ¿Okay? Me pregunto, porque a veces no vas a usarla toda la ampolla, no es que vayas a perder el producto, no lo puedes guardar sin ningún problema. Igual con la jeringa. Acá todavía está quedando 0.5, se lo guardo, lo refrigero y mañana el primer paciente que venga se lo aplico. Muy bien. No sé si hay otra pregunta en la sala. Agradecer que son más de 60 médicos interesados en el tratamiento capilar. Si tienen otra consulta con el doctor, yo sé que el doctor frecuenta muchísimo en las redes sociales, en nuestra página. Pueden ver que yo creo que coloca una caja diario realmente. Hasta más, ¿no? Hasta más, me imagino que sí. Doctor, más o menos, ¿cuál es el precio promedio entre sesión que se puede utilizar con este tratamiento con exosoma? Si es solo exosoma, acuérdense que ahora lo que hemos hecho es nucleofil con exosoma. Hay sesiones que solamente son exosoma con plasma, exosomas, nucleofil, dutasteride, entonces eso va a depender mucho de la combinación de productos que uses por sesión. Darte un precio podría volar o podría ser muy barato, repito, por la cantidad de productos que utilices. Ok. Bueno, el agradecimiento le da al doctor Carlos Rosas y también la doctora Brisa. Por favor, un resumen de lo inyectado, volúmenes en cc en esta sesión. Exosomas, no, perdón, nucleofil hemos tenido 0.5, el medium plus, ¿okay? 0.5 ml, es decir, un cuarto de jeringa. Y en exosomas, 12 ml. Y en lidocaína, que es la anestésica, hemos tenido 1.5, 2.5, 4 ml. 4 ml de producto, que lo hemos utilizado, lo hemos aplicado en jeringas de 1 ml, 4 jeringas de 1 ml con aguja de 34 G, un sexto. Pueden aplicarlo también con aguja de 30 o de 32. Yo suelo empezar con las de 34, me va mejor. Bueno, bien, yo creo que hemos aclarado absolutamente todas las dudas. Yo también agradeciendo a la experiencia que comparte con todos nosotros, doctor, de verdad que no se guarda nada. Y agradecerles a todos por esta asistencia en esta vez. Ya estaremos indicándoles que otro tipo de webinar vamos a estar haciendo en educación continua que hace Promo Italia. Así que gracias a todos por su asistencia. No sé si el doctor tiene... Bueno, vamos a terminar de leer acá una pregunta más. Después de culminar el tratamiento, se recomienda una sesión de mantenimiento para prolongar el beneficio del producto, y si es así, ¿cada cuánto tiempo? Qué buena pregunta. Sí. Eso se me estaba pasando y gracias por el colega que lo ha hecho. Sí, si es una alopecia androgénica, el tratamiento es de por vida, colegas. ¿Por qué? Porque la alopecia androgénica no se cura. Es una enfermedad que no tiene cura. Si el día de mañana la encuentran, monstruo, pero yo me tengo que poner a buscar chamba, ¿no? Pero por el momento no. Entonces, como muchas, la lista de enfermedades incurables es interminable. En el caso, por ejemplo, de Jean-Pierre, el día que acabe su 10ª sesión, si hoy día fuera su 10ª, yo lo empiezo a citar cada 3 meses, trimestral. ¿Okay? Cada 90 días para aplicar una sesión de refuerzo, una sesión de mantenimiento.
¿Qué incluye esa sesión de mantenimiento? Es algo que no le podría decir ahora porque no sé cómo va a estar Jean-Pierre en 90 días. ¿Qué puede pasar? No es que se vaya a quedar sin pelo otra vez, no. Puede estar igual como terminó su 10ª sesión, y eso yo lo corroboro con las fotos y una ecoscopía digital con inteligencia artificial, o puede estar mejor. ¿Por qué? Porque yo lo dejo a casa con un tratamiento médico ya para casa, su dutasteride o su finasteride o su minoxidil, etcétera, lo que yo considere correcto para él. Pero generalmente trimestral doy una sesión de por vida o hasta que el paciente quiera tener pelo. Yo le tengo esa respuesta personalmente, aprovechando lo que no se han ido. Fíjense, aquí estoy compartiendo una foto en la cual yo hace 2 años había hecho un tratamiento capilar y fíjense, bueno, me había colocado nucleofilin, todavía no habían salido los exosomas, y fíjense la cantidad de cabello que tenía. Yo paré el tratamiento porque me confié que ya tengo cabello, ya simplemente me coloco mi champú y fíjate cómo volví a caer con 8 meses sin aplicarme más nada. O sea, ahorita voy en la 4ª sesión y voy recuperando, pero realmente lo que me gusta también de que uno tiene una solución para la alopecia es que comercialmente es uno de los pacientes más fieles, porque dejo de tener cabello si no voy a sesión. Exacto. Es lo que he dicho Jean-Pierre, es algo interesante. El paciente capilar, obviamente, con buenos resultados, va a ser un paciente de por vida. Aplicándole sus exosomas, aplicándole su nucleofil, lo van a tener fidelizado completamente. Y aprovechamos acá una última pregunta del doctor Carlos Rosas. Doctor, ¿el exosoma le sirvió en combinación con tratamiento típico, o la elección es mejor ir por un trasplante? Esta pregunta en barba. En barba, ya. ¿Qué pasa? Yo en barba y en cejas no hago tratamientos tópicos. Voy de frente al trasplante capilar. ¿Por qué? Porque la recuperación con el tratamiento médico de la barba o la ceja demora muchísimo y no es como en la cabeza. Puedes llegar a recuperar un 20, 30%, que generalmente no suele ser significativo. Me puedo demorar un año con el paciente. Entonces, o el paciente abandona o no cumple sus expectativas. Entonces, por esa experiencia, yo si el paciente no tiene ninguna otra contraindicación médica, desea ponerse barba o cejas, de frente al trasplante capilar. Ojo, ese es mi protocolo, esa es la forma como yo trabajo. De que se recupera, sí, pero repito, no tanto como en el cabello y demora mucho. Bueno, ahora sí no le quito más su tiempo. Doctor, gracias por nuevamente compartir toda su experiencia, gracias a la audiencia y haber asistido. Fueron bastantes doctores que estuvieron acá, doctores de Colombia, doctores de Ecuador, obviamente nuestros doctores de Perú. Así que nos vemos en una próxima oportunidad en el webinar. Nada, yo les agradezco a todos los colegas que han participado de distintas partes del mundo. Ese es un intercambio de experiencias y los invito, si tienen alguna duda con el uso tanto del exosoma como con el uso del nucleofil, no sé si Jean-Pierre o la persona indicada les puede compartir mi WhatsApp y por WhatsApp nos podemos comunicar, compartir algunos tips, dudas, preguntas que hayan quedado y siempre se aprende de esta manera. Así que cuídense y espero verlos pronto nuevamente en otro taller. Bueno, buenas noches, hasta luego. Gracias.